Muy buenas tardes y bienvenidos a la información en tiempo real de los mercados, de la economía y de la actualidad internacional. Empezamos el informativo de hoy con esa noticia de última hora. IPC en Alemania. Según el dato preliminar, la tasa del mes de agosto se modera al 2,1% desde el 2,3% del mes anterior. Era uno de los datos más esperados de la jornada. La inflación en Alemania, también la inflación en nuestro país, se ha publicado esta mañana también con una moderación en la tasa, porque la inflación en España también ha sorprendido a la baja, con un IPC que se ha moderado en el caso de nuestro país hasta el 2,2% en agosto frente al 2,8% del mes anterior. Estamos hablando de una moderación de 6 décimas en el caso español que no habían previsto los analistas. De este modo, el IPC se ha enfriado en nuestro país 2 décimas más en términos interanuales respecto al dato que habían previsto los expertos, que situaban la inflación este mes en el 2,4%. Este descenso es debido a la caída de precios de gasolina y alimentación. La tasa subyacente se ha moderado también hasta el 2,7% en agosto, 1 décima menos que en el mes anterior, según el INE. El organismo ha explicado que la moderación del IPC hasta el 2,2% se debe al abaratamiento de carburantes que subieron en agosto de 2023 y en menor medida al menor coste de los alimentos, que este mes han bajado sus precios más de lo que lo hicieron hace un año. Con el descenso del IPC interanual en el octavo mes del año, la inflación encadena 3 meses consecutivos de descensos después de las subidas experimentadas en marzo, en abril y en mayo, que llevaron al IPC a escalar hasta el 3,6%. El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente, la que no incluye alimentos elaborados ni productos energéticos, que en agosto se moderó 1 décima hasta el 2,7%, su valor más bajo desde enero de 2022 y 5 décimas por encima de la tasa general. En términos mensuales, el IPC no experimentó variación respecto al mes anterior, en contraste con el retroceso del 0,5% de julio y la subida mensual del 0,5% en agosto de 2023. Y después de ese dato de inflación, tanto en España como Alemania, que era uno de los datos macro clave de la jornada de hoy en Europa, también hay que hablar de los resultados de Nvidia. Se publicaron ayer, al cierre de negociación, resultados del último trimestre del año, que venían siendo muy esperados por los inversores, ya que Nvidia es actualmente la empresa que es mayor exponente de la inteligencia artificial del mundo. En concreto, el fabricante estadounidense de microchips y tarjetas gráficas consiguió en su segundo trimestre fiscal un beneficio neto de 16.599 millones de dólares, un incremento del 168% en ganancias respecto al mismo trimestre del año pasado. Los ingresos de Nvidia entre mayo y julio sumaron un récord de 30.040 millones de dólares, un 122% más que un año antes, batiendo así las previsiones de la propia empresa, mientras que los costes aumentaron un 84,6% hasta 7.466 millones. Todo eso es la parte positiva. La negativa: los resultados de la tecnológica decepcionaron por sus altas expectativas de cara al tercer trimestre del ejercicio, en el que confía que su cifra de negocio alcance los 32.500 millones de dólares, con una desviación al alza o a la baja del 2%. Esto ha llevado a sus acciones, que cerraron la sesión del miércoles con un retroceso del 2,1%, a registrar caídas del 7% en el mercado after hours, caídas que se han ido recortando y que ahora son mucho menores. Queda todavía, recordemos, algo más de 1 hora para que comience la negociación en Wall Street, y estaremos pendientes de cómo reacciona en tiempo real el mercado a esa noticia. Y cambiamos de asunto. Hoy es el segundo día de la estancia de Pedro Sánchez en Senegal. Está previsto que ofrezca a esta hora una rueda de prensa en Dakar, rueda de prensa que les ofreceremos en directo aquí en Negocios Televisión cuando dé comienzo. Durante la jornada de ayer, el presidente del Gobierno se refería por primera vez desde que había iniciado esa gira a la necesidad de expulsar a los migrantes irregulares de España.
para combatir, decía, a las mafias que trafican con seres humanos. Dice que es imprescindible el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, tras su defensa anteriormente de la migración ordenada y regular. Matiza sus palabras diciendo que desgraciadamente las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Por lo tanto, considera Pedro Sánchez que con estas redes se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase y también el terrorismo. Por ello, dice, para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades es necesario el retorno de los migrantes irregulares, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes, dice Pedro Sánchez, se ponen en sus manos, y sobre todo porque la legislación española y europea obligan a ello. Y continuamos en este informativo y nos vamos ahora a Bruselas. En directo se está celebrando una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores del Club Comunitario, en el que se van a tratar sobre todo asuntos relacionados con el ámbito internacional, entre ellos la situación en Venezuela a petición de España. Lo ha confirmado a su llegada a la reunión el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez. Ha dicho que hoy la Unión Europea tiene que ver de qué herramientas dispone para responder a la crisis política y social que vive Venezuela ante la evidencia, decía José Manuel Álvarez, de que no se van a presentar las actas electorales que se le están reclamando a Nicolás Maduro. Eso sí, ha descartado hablar de sanciones contra el gobierno de Venezuela porque considera José Manuel Álvarez hay que seguir apostando por el diálogo. No, perder la paciencia en absoluto. Ayer mismo estuve en contacto con la oposición venezolana y seguimos apostando, ellos también, por el diálogo y por la negociación. Ese va a ser el primer objetivo, un diálogo y una negociación entre venezolanos para que se respete la voluntad democrática. Pero al mismo tiempo hoy lo que voy a plantear es que ha pasado un tiempo ya más que prudencial solicitando las actas y tenemos que rendirnos a la evidencia de que esas actas no se van a presentar. No hay voluntad de presentarlas y por lo tanto no de verificarlas, y lo que sí tenemos que analizar entre los 27, y permítanme que sean mis colegas los primeros que conozcan nuestra posición, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para que avance esa voluntad. Y también es importante que, como me trasladó la oposición venezolana y que yo trasladé al alto representante que España apoyaba eso, que Edmundo González pueda conectarse con nosotros y darnos su punto de vista. Hablando de Edmundo González, el líder opositor de Venezuela, Edmundo González, no participaba ayer en las manifestaciones que se celebraban en Venezuela porque tenía temor, tenía miedo a que se produjera una detención por su parte. Edmundo González Urrutia, que ha sido citado por la Fiscalía en 3 ocasiones en el día de hoy por tercera vez. Va a participar por videoconferencia hoy, está previsto en esa reunión de los ministros europeos de Asuntos Exteriores, y preguntado a Álvarez por un posible reconocimiento comunitario de su victoria, de la victoria de González Urrutia, admite que ahora mismo no hay consenso entre los 27 en ese sentido. Dice que en este momento no es la posición común la de responder diciendo que González Urrutia es el presidente. Reconocimiento unilateral por parte de España tampoco tiene previsto el ministro de Asuntos Exteriores. Dice José Manuel Álvarez que hay que ser inteligentes y no hacer simplemente frases grandilocuentes que podrían ser efectistas durante 24 horas, pero poco efectivas en realidad. Y de Bruselas nos vamos a ir precisamente hasta las calles de Venezuela, porque ayer en las principales ciudades venezolanas hubo una nueva jornada de protestas en las que la mayor manifestación se celebró en las calles de Caracas, en la capital. Manifestación a la que asistía la dirigente opositora María Corina Machado, quien denunciaba fraude electoral, una vez más decía, perpetrado hace más de un mes por Nicolás Maduro. Calificaba las elecciones de robo y llamaba a combatir con movilizaciones y con el apoyo de la comunidad internacional esa situación. Lo hacía durante esa concentración en Caracas, secundada por miles de personas. Durante una nueva marcha convocada por la oposición, Machado señalaba que el pueblo de Venezuela votó por el cambio y Edmundo González Urrutia es nuestro presidente electo, al tiempo que volvía a defender la victoria
de este candidato frente a las tesis del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia que dan la victoria a Nicolás Maduro. En paralelo, el oficialismo también convocaba protestas anoche y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunciaba que el candidato presidencial opositor, González Urrutia, que no acudió a la protesta por miedo a ser detenido, será citado por tercera vez por el Ministerio Fiscal en el marco de una investigación en su contra debido a una supuesta conspiración y a otros delitos asociados a la denuncia de fraude electoral hecho por el antichavismo. El fiscal ha explicado que en caso de que González Urrutia falte nuevamente a su última citación, el Ministerio Público anunciará en su momento la acción correspondiente que haya que llevar a cabo en base a las leyes. Y cambiamos de asunto, aunque seguimos en el exterior y seguimos en esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se está celebrando de manera informal en Bruselas. Se van a tratar, además de la situación en Venezuela, otros grandes conflictos de la geopolítica mundial que han escalado con intensidad durante este verano. Hablamos del conflicto en Gaza y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Está previsto que el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea dé una rueda de prensa esta tarde al término de la reunión. Y Josep Borrell podría presentar en esa reunión una propuesta para imponer sanciones contra el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, y contra el ministro de Seguridad Nacional, también de Israel, Ben-Gvir, por sus declaraciones sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Esas declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, por las que Borrell pide sanciones, fueron unas palabras en las que aseguraba que bloquear la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza estaba justificado y era moral. En el caso del titular de Defensa de Israel, también hizo unas declaraciones similares sobre el fin de las entregas de ayuda a la zona para presionar a Hamás para que liberase a los rehenes israelíes en cautiverio. El titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, también se ha referido a este tema antes de su entrada en la reunión y ha hecho un llamamiento a la solución de los dos estados que España defiende en el seno del club comunitario. En Oriente Medio, una situación donde vemos que la guerra continúa en Gaza, 40.000 palestinos civiles inocentes ya muertos y un riesgo de extensión regional al Líbano muy preocupante. La Unión Europea tiene que alzar su voz para conseguir definitivamente un alto el fuego y que termine esta situación y que por fin todos los pueblos, incluido el palestino y el de Israel, puedan coexistir en paz y en seguridad. Y precisamente vamos a hablar de la reacción a estas posibles sanciones sobre ministros israelíes. El ministro de Energía, Eli Cohen, ha respondido a esas posibles sanciones a través de su cuenta de X. Ha calificado esas posibles sanciones como una hipocresía, criticando a Josep Borrell, al alto representante de la Unión Europea, diciendo que él transfiere dinero a la autoridad palestina para que paga a los asesinos de judíos y fomenta el terrorismo. Dicen que es hipócrita que quiere imponer sanciones a los ministros del gobierno israelí que trabajan para luchar contra el terrorismo. La posible acción conjunta del bloque podría discutirse en esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores, aunque tampoco hay acuerdo entre los 27 para llevar a cabo esas sanciones en principio. Y antes de continuar con la información internacional, nos vamos a ir con una pausa publicitaria y retomamos la actualidad y las últimas horas enseguida. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello.
En directo volvemos en este informativo con toda la actualidad nacional, internacional y económica en Negocios Televisión. Y les volvemos a ofrecer ese dato de última hora que hemos conocido hace unos minutos, ese dato preliminar de IPC en Alemania. Se modera la tasa de inflación en el octavo mes del año hasta el 2,1%, desde el 2,3% anterior, una moderación que daría alas al Banco Central Europeo para continuar con las bajadas de tipos que ya habría iniciado el organismo que preside Christine Lagarde. Moderación de la inflación en Alemania que se suma al dato que hemos conocido también hoy en España y del que vamos a estar muy pendientes será también del que conozcamos mañana en Estados Unidos. Esa moderación de la inflación en Alemania es pequeña, son solamente 2 décimas respecto al dato anterior, pero como decimos, da alas al Banco Central Europeo para continuar con los recortes de tipos, con la moderación del precio del dinero en Europa, en línea con lo que va a hacer Estados Unidos. Existe también esa previsión de que la Reserva Federal estadounidense lleve a cabo bajada de tipos por primera vez en la reunión de septiembre. Recordemos que el Banco Central Europeo en ese sentido se adelantó y ya bajó los tipos hace 2 reuniones. Y nos volvemos a ir a la Franja de Gaza porque la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha negado informaciones que hablarían de que el primer ministro tenía conocimiento, tenía constancia de que se iban a llevar a cabo ataques en la Franja de Gaza por parte de Hamás. Ha negado Benjamín Netanyahu las afirmaciones del líder de la oposición, de Yair Lapid, de que el primer ministro habría recibido advertencias antes del ataque del 7 de octubre. Dicen desde la oficina de Netanyahu que está mintiendo de nuevo Lapid y que el primer ministro no recibió ninguna advertencia ni un mes antes, ni siquiera 1 hora antes del 7 de octubre. Anteriormente, Lapid habría dicho a una comisión independiente de investigación sobre el ataque que tanto Netanyahu como él recibieron una actualización de seguridad en el agosto pasado de que los enemigos de Israel, incluido Irán y sus grupos aliados en la región, identificaron debilidad y pérdida de preparación dentro del territorio israelí. Ejército que podría ser aprobado como una oportunidad para perjudicarlo. Un documento clasificado un mes después mostraba que Israel se encontraba en el mayor nivel de peligro. El líder de la oposición ha acusado a Netanyahu de optar por ignorar esas advertencias de estallido de violencia y pérdida de disuasión. Y sobre el terreno, en Gaza, las fuerzas de defensa de Israel han informado hoy de que habrían matado al comandante de la unidad de inteligencia militar de la Yihad Islámica Palestina, Osama Gadala, durante un ataque con drones en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza. Se dice que el oficial de inteligencia militar participó en el ataque del 7 de octubre, según el ejército de Israel. Y nos vamos a ir desde la guerra en Gaza entre Israel y Hamás hasta la guerra en Ucrania, con una información también de última hora en relación, como decimos, a ese conflicto entre Kiev y Moscú. Y es que Bielorrusia habría desplegado un avión para frustrar un ataque de un dron ruso que había volado su espacio aéreo. La aviación se utilizó por primera vez en Bielorrusia para derribar un avión Sarez, un proyecto según de inteligencia de código abierto que monitorea la actividad militar de las tropas rusas y bielorrusas en Bielorrusia. Rusia ha utilizado vehículos aéreos no tripulados, Sarez, de fabricación iraní, también conocidos como drones kamikaze, para atacar la infraestructura civil y energética de Ucrania, según el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Es el aliado más cercano de Putin, si bien el presidente ruso ha evitado involucrar directamente a Minsk en la invasión a gran escala de Ucrania. El territorio bielorruso ha sido utilizado para organizar los ataques. El proyecto Ahun dijo que el dron iraní había entrado en el espacio aéreo de Bielorrusia, en la región de Homiel, alrededor de las 3:30 de la madrugada, lo que había provocado un despliegue de los cazas aéreos de Bielorrusia. Y después de repasar la actualidad en la guerra entre Ucrania y Rusia, vamos con otra noticia, porque también a esta hora
estamos esperando el encuentro del primer ministro británico y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Gira de Keir Starmer que ayer le llevó a Alemania y que hoy le hace recalar en Francia para reiniciar la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea. Antes de ese encuentro entre Starmer y Macron, el premier celebraba un desayuno de trabajo con líderes empresariales de Francia. Ayer el mandatario del Reino Unido participaba junto a Macron en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos en París. Durante la jornada de ayer en Berlín, Starmer anunciaba un acuerdo de cooperación comercial con Alemania, pero descartaba un acuerdo para permitir la libre circulación de ciudadanos. Está respaldando al Brexit a pesar de su deseo de reiniciar las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea y estrechar los vínculos en el bloque comunitario. Sin embargo, cierto es que los conservadores de alto rango han expresado temores de que el primer ministro laborista, que una vez respaldó un segundo referéndum sobre la Unión Europea, pueda poner a Gran Bretaña bajo el control de Bruselas, dicen los conservadores, por la puerta trasera. Y con esta información del Reino Unido y esos intentos de retomar las relaciones comerciales lo más estrechas posibles con Alemania y con Francia, vamos con una pausa publicitaria y continuamos.